A menudo, se dice y se cree que la cantidad de dinero que posees está directamente relacionada con tus ingresos, pero esto no es del todo cierto, más bien, se conecta de manera más profunda a tus creencias y limitaciones mentales. El hecho de que hoy seas pobre o adinerado se debe en gran medida a las decisiones que has tomado en el pasado. Este concepto se ilustra de manera ejemplar en el libro El pequeño cerdo capitalista, escrito por Sofía Macías. En él, nos muestra que es posible transformar nuestra situación financiera al cambiar nuestra perspectiva sobre el dinero. En esencia, este libro representa la idea de que cualquier persona, incluso aquellos que no tienen una gran riqueza inicial, tienen la capacidad de acumular una gran fortuna. Y es por esto que veremos a continuación cuáles son esas creencias limitantes que nos arrastran a la pobreza y las acciones que puedes tomar para reprogramarlas. La primera creencia errónea es pensar que el dinero es malo. Muchas personas ven el dinero como la raíz de todo mal, y esto conlleva de forma inconsciente que terminen gastando todo lo que tienen. Al fin y al cabo, ¿por qué querría algo que es malo? Generalmente, esta idea se inculca desde temprana edad por la sociedad, la familia, los medios de comunicación y la religión, quienes constantemente nos muestran a una persona que usa su riqueza para aprovecharse de los demás. Sin embargo, ahí está el secreto: el dinero por sí solo es neutro, y depende de cada persona si lo usa para hacer el bien o el mal. Ahora, ¿cómo puedes cambiar esa mentalidad? Para ello, debes considerar las siguientes estrategias. Investiga cómo funciona la máquina de la economía. En la descripción, te dejo un enlace a un excelente video creado por el legendario inversor, Ray Dalio, donde simplifica cómo funciona realmente la economía. Siempre el primer paso para entender la raíz de los problemas es educarte financieramente. Esto te va a permitir conocer realmente lo que hay detrás de la economía, y por ende, aprenderás a gestionar tu dinero en base a esto. Esto te ayudará a disipar poco a poco los mitos y temores infundados, y descubrirás en el camino que muchas personas adineradas impactan positivamente muchas vidas. El punto clave acá es que no te quedes solo con lo que te dijeron, investiga un poco y te encontrarás con muchas sorpresas. La segunda creencia limitante es pensar que para ser rico necesitas ganar mucho dinero. La creencia común de que la riqueza está reservada para aquellos con ingresos extraordinariamente altos es una falacia. Esto se debe en parte a la influencia de la cultura popular y los medios de comunicación, que a menudo retratan la riqueza como algo inalcanzable para la mayoría, y solo alcanzable para las celebridades o deportistas. Sofía Macías argumenta que la acumulación de riqueza no depende de cuánto ganas, sino de cómo lo gestiones. Imagina la administración de tu dinero como si fuera un recipiente de agua, el cual puedes ir llenando con el tiempo de manera lenta y segura. Esto representaría la acumulación de riqueza a través de ahorros e inversiones. Por otro lado, podrías tener un chorro de agua cayendo sobre un gran recipiente, pero ese contenedor tiene varios agujeros. Esto representa una persona con altos ingresos pero con gastos descontrolados y sin ahorros. Al final del día, cuando el agua se agote, te encontrarás con un recipiente vacío, y mientras tanto, el pequeño seguirá lleno. La clave para superar este mito es entender que la riqueza se construye a través de la administración inteligente del dinero, independientemente de la cantidad que ingrese. Aprender a presupuestar, ahorrar e invertir de manera efectiva te permitirá aprovechar al máximo tus recursos y gradualmente acumular riqueza sin importar cuánto ganes en ese momento. La tercera creencia errónea es pensar que los ricos son personas avaras o deshonestas. Si tienes esta idea en mente, es posible que sientas una resistencia a acumular riqueza, ya que temes que al obtenerla, puedas considerarte deshonesto. Algo que seguramente desees evitar a toda costa. Esto hará que inconscientemente prefieras mantener el dinero lejos para evitar encontrarte en esa situación. Esta perspectiva negativa se alimenta en parte por la exposición constante a historias de personas ricas involucradas en escándalos financieros o actos de corrupción, el cual acaparan los titulares de las redes sociales. Estas historias pueden llevarnos a pensar que la riqueza y la ética no pueden coexistir de ninguna manera. Sofía nos desafía a ver la riqueza desde una perspectiva más amplia y justa. Es como si asumiéramos que todos los políticos son éticos, lo cual sabemos que no es cierto. De igual manera, no todas las personas ricas son avaras o deshonestas.
La riqueza y la ética pueden coexistir, y muchas personas adineradas han acumulado su riqueza de manera responsable y contribuyen positivamente a la sociedad. El punto es que no debes juzgar a todos debido a las acciones de unos pocos. Al liberarnos de estos prejuicios limitantes, abrimos la posibilidad de construir riqueza de manera ética y positiva. La cuarta creencia es pensar que solo los expertos pueden invertir en la bolsa de valores. Esto puede desalentar a muchas personas que buscan hacer crecer su patrimonio y construir un futuro financiero sólido. El problema es que si acumulas tus ahorros, pero los mantienes guardados debajo de un colchón o en una cuenta bancaria, con el tiempo perderás poder adquisitivo debido a la inflación. ¿Cuál es el fundamento de esta idea y cómo puedes superarla? Una de las principales razones detrás de este mito es la percepción de que la inversión en la bolsa de valores es complicada y que solo está al alcance de los expertos financieros. Además, muchas personas piensan que necesitan grandes sumas de dinero para comenzar, por lo que se sienten intimidadas al observar gráficos que parecen complejos y estados financieros llenos de números. Otra razón es el miedo a perder dinero, alimentado por las historias de inversores que han sufrido pérdidas importantes, tal como se reporta a menudo en las noticias. No obstante, esta barrera es fácil de superar mediante la educación financiera. Comienza por entender los conceptos básicos de la bolsa de valores y a medida que adquieras experiencia, podrás profundizar en conceptos más avanzados. Lee algunos libros, busca contenido en línea e invierte en cursos académicos que te nutra. Esto te brindará las herramientas necesarias para invertir. Además, no es necesario empezar con grandes sumas de dinero. Puedes iniciar con montos pequeños en instrumentos seguros como fondos indexados e ir aumentando gradualmente tu exposición al mercado a medida que te sientas más cómodo. Con educación, paciencia y desarrollando una estrategia sólida, hoy en día cualquier persona puede comenzar a invertir y trabajar en pro de sus metas financieras. La quinta creencia errónea es la idea de que la deuda siempre es mala, y esto a menudo limita a las personas y les impide aprovechar las oportunidades financieras. Pero, ¿es cierto que la deuda es siempre perjudicial? La respuesta no es tan simple como parece. Es cierto que la deuda puede ser perjudicial si se maneja de manera imprudente o si no comprendes a usarla para tu beneficio. Sin embargo, en lugar de evitarla por completo, es esencial que aprendas a verla desde una perspectiva más equilibrada y a utilizarla de manera estratégica y responsable. Aquí, la educación financiera es clave para tomar decisiones informadas. Supongamos que necesitas dinero para invertir en un negocio, por lo que decides tomar un préstamo de $10,000 con una tasa de interés del 3%. En lugar de gastar ese dinero de manera impulsiva en viajes, carros o lujo, realizas una investigación exhaustiva y encuentras una oportunidad de inversión que genera un rendimiento del 7%. Durante el primer año, pagarás $300 en intereses. Sin embargo, esa inversión te va a generar $700 en ganancias. Al hacer la diferencia, todavía tienes un beneficio de $400. Este ejemplo demuestra que la deuda no siempre es mala, en este caso, te permitió generar ganancias de ese negocio. A medida que avanza el segundo año, continúas generando beneficios y al mismo tiempo se sigue pagando el préstamo. Con los años, esa inversión seguirá generando rendimientos y eventualmente, el préstamo se liquidará y conservarás las ganancias. La clave para comprender el papel de la deuda en nuestras finanzas radica en evaluar los riesgos y beneficios de manera cuidadosa, así como en tomar decisiones informadas en función de nuestras metas y nivel de educación financiera. Finalmente llegamos a la sexta creencia errónea, pensar que necesitas ser un empresario exitoso para ser financieramente libre. Esto nos hace pensar, ¿es realmente necesario emprender un negocio exitoso para alcanzar la libertad financiera? Puedo decirte que sí es una de las formas posibles, pero definitivamente no es la única. Es importante entender que ambas vías requieren sacrificios temporales para alcanzar tus metas. Esto puede llevar a que las personas no estén al tanto de otras estrategias y opciones viables para alcanzar la libertad financiera. Veamos un ejemplo de cómo alguien que no es empresario podría alcanzar esta meta. Imagina a una persona de 30 años que trabaja en una oficina y gana $3,000 al mes. Esa persona tiene el sueño de jubilarse a los 45 años y está buscando una forma de planificar su retiro. Para lograrlo,
ha decidido comenzar a invertir todos sus ahorros, el cual suman unos $15,000. Además de su inversión inicial, realiza aportes mensuales de $1,500 a su fondo de jubilación. Ahora, es importante entender cómo crecerá su dinero con el tiempo. Al elegir una inversión conservadora y segura, con un interés anualizado del 10%, cuando cumpla 45 años, su inversión equivaldrá aproximadamente a $691,000. En este punto, y dependiendo de tu estilo de vida, podrás vivir de los dividendos. Pero no olvides que si tienes la oportunidad durante esos 15 años de hacer aportes adicionales, hazlo, ya que esto aumentará tu patrimonio y te va a permitir retirarte antes de lo planeado. ¿Y tú, estás dispuesto a cambiar tu mentalidad para alcanzar la libertad financiera? Deja tus comentarios al respecto. Para seguir estas estrategias y más, te recomiendo ver el siguiente video, Domina tus finanzas personales con Dave Ramsey. Te dejo el enlace en la descripción. Hasta la próxima.